Las iglesias siguen creciendo, el coro de niños va por arriba. Eso es muy bueno. Están cumpliendo los deberes conyugales, ¿verdad? Qué bueno, pero no se limita la Biblia, la demanda a deberes conyugales, que en Guatemala se están cumpliendo muy bien. Hay deberes que se adquieren, por ejemplo, deberes emocionales, deberes intelectuales, deberes económicos, deberes incluso espirituales que se adquieren cuando una persona se va a casar. Los esposos deben de entender que cuando se casan deben cumplir las responsabilidades, los deberes que el matrimonio demanda. A veces fallamos en esto, a veces descuidamos el cumplimiento, el cuidado, la satisfacción de los compromisos que adquirimos con la esposa o con el esposo. Hay deberes que la Biblia habla hacia el esposo. Hay mujeres dentro de la liberación femenina que no les gustan esos textos que dicen que el marido es cabeza. Eso era en la Edad Media, dice, ahora ya no, ahora yo llevo los pantalones, dicen las mujeres, y somatan al marido también. Son karatecas las mujeres hoy en día y le suenan al marido. Porque no les gusta el texto que dice que hay que obedecer, que hay que sujetarse. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, a vuestros esposos. Hoy no les gusta eso, y más cuando los esposos son deficientes. Cuando los maridos no se ponen los pantalones. Una hermana me dijo en una iglesia, hermano, en mi casa yo llevo los pantalones, me dijo, ¿por qué este no se los pone? Mire, no, yo me los pongo. Bueno, le digo, póngaselos pues, porque a veces no se cumplen las responsabilidades. Las damas, de acuerdo a la Biblia, tienen que someterse, permitir, digo yo, el liderazgo del esposo. Permitir que ellos sean los líderes. Habla también de satisfacciones físicas, hablan de respeto, hablan de amor, hablan de comunicación. Siendo pastor visitaba yo muchas veces a los miembros de mi iglesia, como debe ser, ¿no? En el ministerio del pastor. Visitar a las ovejas y a las negras más que otras, ¿no? Pero llegué a una casa, toqué la puerta y salió la hermana, le dije, disculpe hermana, ¿estará su esposo, el hermano Joel? Sí, me dijo, ahorita se lo llamo. Negrito, te busca el pastor, dijo. Yo pensé, mira, pero si es el hermano Joel. Y ella le dijo, negrito. Y yo le dije, hermana, ¿por qué le puso así? Es que es mi negrito, me dijo. Yo lo quiero tanto, es mi amor, así le digo yo de cariño. Ay, va, traiga al negrito, pues le dije, voy a hablar con él porque, bueno, se vale, ¿no? Entre esposos, no sé cómo le dicen a usted en cariño, ¿verdad? La chata, le dicen algunos. Mi chatío, dice, ¿verdad? Ya tiene cosas así, ¿no? Que realmente es un elemento de cariño, de aprecio, de respeto, de comunicación también, que se vale, digo yo. Pero ya están los deberes de las damas con sus esposos. Hay deberes también que tienen que ver con la familia, hermano. Antes de casarse hay que saber de qué vamos a vivir, cuál va a ser nuestra profesión, nuestro oficio, cómo vamos a sostener a la familia. Hay deberes económicos, hay deberes espirituales, hay deberes intelectuales. En mi experiencia pastoral he tenido que atender a jóvenes que quieren casarse. Siempre he tenido la oportunidad de atender a unos jóvenes muy lindos que llegan conmigo, que se quieren casar, y muy chulos los dos, y empiezan las preguntas. Y le dije a una señorita o a un joven, le dije, ¿por qué se quiere casar con ella? Él dijo como 10 cosas. Pero le pregunté a ella, ¿y usted por qué se quiere casar con este tan feo? Le dije yo, sí. Es que no sabía qué decir. Empezó a peinarse y a rascarse la cabeza y a ver las cosas que dan vuelta. Y no sabía por qué se quiere casar con esto. Le dije, ustedes no están listos para casarse. Búsquese otro pastor porque yo no voy a eso. Hay personas que toman la vida matrimonial y conyugal sin recibir una orientación, sin recibir una preparación para esto. Con esta jovencita que me acompaña fuimos novios 5 años y todos nos critican por eso. ¡Qué bárbaro! Dicen, no, 5, no hombre, 6 meses es suficiente. Yo fui 1 mes, dicen, con mi novia, mire, ya estamos en el altar. Bueno, hay que conocerse, hay que prepararse. Hay que saber de responsabilidades. El matrimonio también es una etapa de compromisos con el Estado también. El matrimonio es un compromiso legal.
ante las normas, ante las leyes de Guatemala, donde se adquieren compromisos de respeto, de bienestar, de sostenimiento económico. Hay que saber cómo vamos a vivir. Algunos dicen, es que vamos a vivir con mi mamá, es que vamos a vivir con mi papá, es que mi abuelito nos va a ayudar. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dice la Biblia, y se unirá a sus suegros, ¿no? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿O no? ¿Qué versión es esa, no? Dejará el hombre a su padre y se unirá a sus suegros, dicen, porque vamos a vivir con los suegros, dicen algunos, ¿verdad? Pero mire, hay deberes, incluso deberes delante de Dios. Decía el viernes pasado aquí que estadísticamente se ha comprobado que los matrimonios que se hacen en una iglesia, en un templo, en un culto formal, perduran más que los que se hacen fuera, en un lugar que no es un templo. Anteriormente los matrimonios formales se hacían en una iglesia, en un templo, con mucha formalidad. Hoy en día ha habido, bajo la globalización en que estamos, ha habido otros modelos de matrimonio, donde ya no es que hacerlo en la iglesia. Hay personas que dicen, hermano, yo no me casé en la iglesia, yo me casé en la MONI. Así es que yo me puedo pelear con mi mujer y me puedo divorciar y puedo sonarle, porque yo no me casé en la iglesia. Como que los que se casan en la iglesia tienen más responsabilidad que los que se casan en la MONI, y no es así. Las responsabilidades son las mismas. Si usted se casó en la MONI, pues tiene que cumplir los compromisos que están allí. Pero hay deberes, y dice que el marido cumpla el deber, la esposa cumpla el deber. Tenemos responsabilidades que cumplir, y ese es un principio que yo encuentro aquí en el versículo 3 y 4 de 1 Corintios. En el versículo 5 dice, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Aquí se está hablando de oración en el matrimonio, oración en la familia. Aquí se habla de la importancia de la oración. Dedicarse, dice el texto aquí, a la oración. Es un elemento central en la familia. Orar como esposos, como miembros de una familia. Aquí dice el versículo 5, de común acuerdo, dice el texto aquí. De común acuerdo hay que tomar tiempo para la oración. ¿Sabe que esa palabra acuerdo en el griego de la Biblia es la palabra de donde viene sinfonía? La palabra acuerdo ahí habla de sinfonía. Sinfonía son elementos de música que están en armonía, que están en acuerdo. Eso es la palabra sinfonía, y ahí está un acuerdo, una sinfonía. Y está hablando de que en los matrimonios cristianos se debe de tomar tiempo para la oración. No sé cómo nos va a nosotros en el tema de la oración, pero está hablando de una armonía espiritual, de una unidad. Está hablando aquí, hermano, de un acuerdo que se debe tener en cuanto a la oración, y dice aquí en un tiempo específico. La palabra tiempo en la Biblia es la palabra kairos, que habla de un tiempo especial. La palabra kairos, que se traduce tiempo, está hablando de una etapa en la vida de la familia, del matrimonio, que requiere oración. Hay momentos, circunstancias, tiempos en familia donde se necesita la oración de una manera muy especial, incluso la súplica, que es un nivel más arriba todavía. Oración abajo, súplica más arriba. Oramos, pero súplica es todavía más intensa, la oración delante de Dios. Y está hablando aquí de un determinado tiempo, por cierto tiempo. Quizá hay una necesidad muy especial en la familia. Quizá hay un tiempo de necesidades. Pueden ser enfermedades, situaciones económicas que requieren realmente de la oración de la familia, de los esposos. Oraciones con propósito, con peticiones muy especiales. En Gálatas capítulo 6 me llama la atención que se habla de las cargas que como creyentes nosotros tenemos. En el libro de Gálatas, en el último capítulo, se habla ahí de cargas. Y dice el versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros. Y esa palabra cargas está hablando de necesidades. Está hablando de situaciones donde necesitamos oración muy especial,
donde nosotros primeramente somos los llamados a orar. En mi iglesia tuvimos una vigilia completa de oración y una hermana me dijo a mí: hermano David, ahí ora por nosotros. Y yo le dije: tiene que venir usted a orar, no me eche a mí toda la carga, usted tiene que venir a orar. Ah, no, me dijo, yo es que me duermo. No, entonces no oro, le dije yo. Voy a orar que el Señor se la lleve al cielo, le dije, porque los hermanos al pastor le quieren echar toda la carga y ellos no oran. No vamos a orar todos juntos. Aquí dice: llevad los unos las cargas de los otros. Son cargas tan pesadas, son problemas, situaciones graves, delicadas, que necesitamos que vengan hermanos y oren por nosotros. Todos los lunes en Radio Cultural a las 9 de la mañana tenemos un tiempo de oración. Y tenemos una cantidad de tarjetas de oración con tantas peticiones y necesidades de los hermanos. Y aquí está el texto. Hay que ayudar, hay que orar. Son cargas pesadas que solo nosotros no podemos llevar esas situaciones de la vida. Quizás son enfermedades muy graves, enfermedades terminales quizá. Pueden ser pecados particulares. Podemos orar por fortaleza espiritual. Podemos orar por tantas peticiones en la casa. Me encanta mucho el testimonio de Job, capítulo 1. Este hombre Job en el capítulo 1 nos da un modelo de intercesión por su propia familia. En el capítulo 1 del libro de Job, dice el versículo 5, sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido. Mire qué papá es. Este padre está preocupado por sus hijos. Se te levanta muy temprano para orar por ellos, para orar por cada uno de sus hijos. Qué importante es la oración en la vida de la familia, en la vida del matrimonio. ¿Cuánto tiempo toma usted para orar? ¿Cuánto tiempo toma usted para orar y presentar delante de Dios las peticiones y las situaciones de la vida? Regresando a Gálatas capítulo 6, cada quien debe orar por los otros hermanos, ayudarles a llevar esas cargas. Pero más adelante también dice versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Es bueno pedir ayuda a otros hermanos en nuestras situaciones complicadas, pero tenemos que aprender también a llevar nuestras propias cargas, a orar por nuestros problemas que enfrentamos. Cada uno llevará su propia carga, dice el texto aquí. Son los problemas de la vida. La oración importante. Punto 1, hay responsabilidades que cumplir. Punto 2, la importancia de la oración, dedicaros a la oración. En 1 Corintios capítulo 7, agrega el texto aquí en el versículo 5, dice: a fin de que Satanás no os tiente. Vaya, ¿quién es el enemigo del creyente? Es Satanás. Una hermana dijo: por fin me di cuenta, hermano David, que ese Satanás sí es un diablo, me dijo. Por fin me di cuenta, leyendo la Biblia. Ese Satanás sí es puro diablo, me dijo. Sí, es cierto, le dije yo. Es verdad. Mire, Satanás, la tentación de Satanás. No estamos exentos, hermano. No estamos vacunados contra los ataques de Satanás a nivel de familia, a nivel de hogar, a nivel de matrimonio. ¿Sabe que Satanás es el tentador? Dios, dice la Biblia, no nos tienta. Una versión de la Biblia en Mateo, en el capítulo 5 o 6, dice ahí en la oración: no nos metas en tentación. Pero me gusta más la versión que dice: no nos dejes caer en la tentación. Porque no es Dios que nos mete en la tentación, es Satanás el que nos provoca la tentación. Las tentaciones son externas. Usted que tiene buenos ojos y buenos anteojos es más propenso a las tentaciones. Las tentaciones vienen de fuera, son externas. Y los creyentes pues corremos el riesgo de las tentaciones. Dios permite pruebas. Satanás pone trampas, pone tentaciones para botarnos, para desanimarnos, para desalentarnos, para caer. Y aquí está precisamente el peligro de las tentaciones que vienen
de Satanás. Hay tentaciones que vienen porque miramos bien. Qué bonitos ojos tienes, ¿no? Por eso hay tentaciones también. Las tentaciones vienen de fuera y vivimos en un mundo lleno de mucha sensualidad, lleno de mucha sexualidad. Vivimos en un mundo, tengo un libro que se llama Cómo ser santo en un mundo de tanta pecaminosidad. Es complicado. Movimiento de santidad se está perdiendo dentro de la iglesia. Aquí está hablando de las tentaciones, la sexualidad, el hedonismo. Satanás, dice Primera de Pedro 5, anda como león rugiente, dice, viendo a quién devorar. Y por supuesto, el objetivo de Satanás son los creyentes. El objetivo de Satanás es botarnos a nosotros, desalentarnos, desanimarnos, ponernos una buena trampa, una buena zancadilla, que ya no tengamos entusiasmo en las cosas de Dios. Es el trabajo de Satanás. Y dentro del matrimonio, Satanás está activo también. No es fácil, hermano, llegar a vivir con una persona que en un sentido es diferente de nosotros. Hay una diferencia entre un hombre y una mujer, eso es por naturaleza, hay diferencias. Y no es fácil casar a un hombre con una mujer, ¿no? Y tratar de echarles un buen pegamento de ese que no se despega, no es fácil eso. Me encanta encontrar parejas en diferentes lugares que me dicen, hermano David, usted me casó. Dice, vaya pues. ¿Y cómo va? Vamos bien, me dice. Buen nudo nos hizo, mire, no se ha reventado todavía. Pero qué pena es cuando los nudos se rompen, ¿no? Cuando los matrimonios se rompen, qué pena. Y Satanás está activo, está buscando una situación en los matrimonios para romper los matrimonios. Se dice que hoy en día los ojos de Satanás están puestos en el hogar, en la familia. Él está enfocando su batería contra los creyentes. Dicen que Satanás hoy en día está destruyendo las familias porque de esa manera está destruyendo la iglesia también. Las diferencias de una pareja las usa Satanás como un arma en las tentaciones para destruirnos. Los gustos diferentes que una pareja puede tener, los hábitos diferentes que una pareja pueda tener, los valores diferentes que una pareja pueda. Satanás los está utilizando y los está buscando porque hay gustos diferentes, hay, hermanos, hábitos diferentes. A veces los hombres somos más desordenados que las esposas. Tiran el pantalón por donde quieran, dejan los calcetines o los zapatos donde sea. Un desorden tremendo, y eso empieza a crear conflicto dentro de la familia. Una hermana me dijo un día, hermano David, ore por mí, tenemos problemas con mi esposo. Fíjese, hermano David, que cada domingo peleamos nosotros. Todos los domingos, mire, antes de ir a la iglesia es una gran pelea porque mi esposo nunca se levanta, me dijo, es un haraganazo. Mire, ya es la hora de levantarse, yo le digo, levántate, ya es hora, arreglémonos, y mire, ahí dormido. Desayunamos ya enojados. Nos vamos en el vehículo a la iglesia, bravos, ni nos hablamos. Y lo peor, me dijo, que nosotros somos diáconos de la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, sonrientes, bienvenidos todos, y nosotros con mi esposo peleando. Vaya, hay diferencias en el matrimonio. Los gustos, los hábitos, las comidas pueden ser motivo de discordia en el matrimonio. Cuando nos casamos, ¿verdad? Venimos de un hogar donde comíamos de una manera, cuando nos casamos ya de otra manera. A veces nos gustan los caldos de gallina, ¿no?, que abundan por esta región. Pero a la esposa no le gusta eso. A ella le gusta caldo de chompipe o saber qué. Y empiezan los conflictos en el matrimonio, ¿no? Los valores son diferentes, los pensamientos, los temperamentos son diferentes. Me decía un hermano, fíjate David, me decía que mi esposa no la entiendo. Es bien llorona, me decía. Por todo llora. Y yo ni sé ni por qué llora. Salimos y cuando llega a la casa se encierra en el baño a llorar y yo ni sé ni qué pasó. Y echa llave y no le puedo hablar. Bueno, hay temperamentos diferentes, hay insatisfacciones, trasfondos diferentes. Unos vienen de un trasfondo diferente, otro viene de otro trasfondo. ¿Y cómo juntar a estas dos personas? Y ahí está Satanás, mire, muy activo, buscando, descubriendo las variables del matrimonio para hacerlos
chocar. Decía un hermano que por la pasta dental peleaban, porque decía la esposa que hay que apachar el tubo en lo último, no en la mitad. Y el hombre siempre lo apachaba en la mitad. Y la señora decía, no, es hasta el final. Y por ese tubo de pasta eran grandes peleas, imagínense usted. Hay tentaciones. El trabajo de Satanás como león rugiente, dice, anda viendo a quién bota, destruyendo las familias. Nos está estudiando, el taller de Satanás está activo 24 horas diarias y está enfocando a las familias, a los varones, a las esposas, y está metiendo ahí las tentaciones. En el versículo 11 habla aquí de reconciliación. Hay un contexto aquí enorme, pero la palabra que me llama la atención es reconciliación. En el matrimonio hay necesidad de reconciliación muchas veces, de perdón también muchas veces. Es un ingrediente importante del creyente, el perdón y la reconciliación. Es un ingrediente importante que a veces descuidamos. Aquí dice reconciliación. Y sabe que la palabra reconciliación está hablando de un conflicto que hay que arreglar, de un conflicto que nosotros tenemos que reparar. La palabra reconciliación es unir dos partes que han estado en conflicto, con problemas, unirlos otra vez. Eso es reconciliación. Pegarlos de nuevo, eso se llama reconciliación. Y ahí está hablando precisamente de la necesidad de reconciliación en el matrimonio. Que se reconcilie, dice ahí, que se reconcilie. Y necesitamos aprender dentro del matrimonio, hermano, la reconciliación, la restauración, el restablecer las buenas relaciones. Y eso tiene que ver también con el perdón. Tenemos que aprender a perdonar. El perdón es una característica del creyente. ¿Y el modelo de perdón quién es? Jesucristo. Él es el modelo del perdón. ¿Cuántos pecados nos perdona el Señor? Siempre recomiendo que cada 1 de enero, hermano, usted compre un cuaderno de pecados. Siempre recomiendo eso. Que usted tenga su cuaderno de pecados. ¿Cuántos comete al día usted? Escriba en un cuaderno y escriba todos los pecados que se cometen a diario. Y aquí se habla de perdón, de reconciliación. En el matrimonio tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a reconciliarnos, tenemos que aprender a unirnos otra vez. Y se habla aquí de los creyentes, no está hablando aquí de no creyentes, el reto es para los creyentes. Efesios en el capítulo 4 es un texto también que habla de la familia, que habla del matrimonio. En Efesios capítulo 4 y el versículo 32 dice: sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así como Dios nos perdona a nosotros, tenemos que perdonar nosotros, siguiendo el modelo de Dios. Dios perdona todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Ese es el modelo de Dios. Y nosotros tenemos que reflejar ese modelo en nuestra vida. Incluso dentro de la iglesia. Me causa pena que haya conflictos eclesiásticos donde no hay reconciliación y donde no hay perdón. Eso no se vale en el pueblo de Dios. Así como Cristo, dice el texto, nos ha perdonado, así nosotros también tenemos que perdonar. ¿Sabe que hay hermanos complicados en las iglesias? Cuando yo fui pastor oré por muchos que se los llevara el Señor, hermano. Que ya no. Por eso no me contratan de pastor, porque yo soy muy radical. Había una hermana en mi iglesia que como que yo no le caía bien. Y así es, ¿verdad? Siempre hay alguien que uno no le cae bien. Yo era muy joven, recién graduado del seminario. Un pastor muy joven y muy guapo en ese tiempo. Pero una hermana en la puerta siempre me saludaba y me miraba así y me decía: ¿y qué dice nuestro pastorcito? Ay, me caía requete mal eso. ¿Y qué dice nuestro pastorcito? Me decía. Ay, Señor, llévatela, Padre. Y se la llevó el Señor. Bueno, a los Estados Unidos, porque allá está la hermana. Pero hay personas
que cuesta, ¿no? En nuestras relaciones. Siempre nos encontramos con alguien con quien, pero la Biblia dice que tenemos que tolerar a muchas personas, que tenemos que perdonar a muchas personas, que tenemos que promover las buenas relaciones interpersonales. Y aquí está la reconciliación y el perdón en el matrimonio. Es necesario para mantener el matrimonio, perdonar, reconciliarnos, y no, eso no va a tardar, no va a durar, porque no somos angelitos. Tenemos problemas, tenemos pecados, hay tentaciones, tenemos que aprender el perdón y la reconciliación. El Señor Jesucristo habló en Mateo 19 de la separación, de los divorcios, y dice Jesús que es por la dureza del corazón. Esclerosis se llama eso de corazón. Esclerosis de corazón. Por la dureza, donde no hay perdón, donde no hay reconciliación, es que se rompen los matrimonios. Y debemos nosotros siempre tener la puerta abierta del perdón y de la reconciliación. Tenemos que perdonar siempre, muchas veces quizá. Tenemos que perdonar. Pedro dijo, ¿cuántas veces perdonaré? Dijo Pedro a Jesús. Y Jesús le dice, tienes que perdonar siempre. Toda la vida tenemos que perdonar. Hay que cumplir deberes en el matrimonio. Hay que tomar tiempo para la oración. Hay que prevenir las tentaciones que vendrán. Hay que abrir la puerta de la reconciliación y el perdón en el matrimonio. En el versículo 14, hermano, hay una bendición de Dios. Hay una bendición de Dios. Hay matrimonios mixtos y se dan, donde uno es creyente y el otro no es creyente. Ese no es el consejo de Dios, pero se dan. Los jóvenes dicen, es que en la iglesia solo feas hay, dicen los jóvenes. Allá en el parque están las bonitas, dicen, y no son cristianas. Mi mamá me cuidaba mucho, yo fui su único varoncito. Y siempre estaba con los anteojos de larga vista viendo dónde andaba yo. ¿Con quién estás hablando? Esa muchacha no te conviene. Esos son de los filisteos. No hay que hablar con ellos. Pero a veces como Sansón, ¿verdad? Vamos a buscar a los filisteos, los que no son creyentes. Ahí están muchas Dalilas bonitas, ¿no? Pero son de los filisteos, no son del pueblo de Dios. Entonces surgen los matrimonios mixtos y luego vienen principalmente las damas, hermano David, ore por mí, mi marido me pegó. Ay, ¿para qué sea caso, pues? Es que se lo dije, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los filisteos, con los incrédulos. No, dice la Biblia, no, ahí está un imperativo, no os unáis, aunque sean lindos, no. Pero mire, cuando se dan estos matrimonios, aquí en el versículo 14, dice el marido que no es creyente, vaya, hay maridos que no son creyentes. Dice el versículo 14, es santificado por medio de su mujer, creyente. Y lo que está hablando es que hay una bendición de Dios por medio de un creyente en la familia. Hay una bendición de Dios, aunque el esposo no sea creyente o los hijos no sean creyentes. Hay una bendición de Dios para la familia porque ahí hay un creyente. Hay una bendición de Dios. Santificado quiere decir separado, no es una familia como las demás, sino que como ahí hay un creyente en ese hogar, hay una bendición de Dios canalizada por medio del creyente. Dios limita muchas cosas a esa familia porque hay un creyente ahí. Hay una bendición de Dios para ese hogar. El esposo recibe bendición, los hijos reciben bendición, los nietos reciben bendición porque ahí en esa casa hay un creyente. Ahora que fue la erupción del volcán, muchas versiones surgen del por qué Dios permite eso. ¿Por qué Dios permite una erupción del volcán con tanto daño, no? A personas de escasos recursos. En el tema de la guerra espiritual, muchos salen diciendo, ese es juicio de Dios. Les cayó porque son malos. Por eso ese volcán los hundió. Tenga cuidado con eso, porque hasta hermanos murieron ahí. Pero muchas personas creen que porque en esa región, me dicen algunos, había mucha maldad, mucho pecado, mucha brujería, me dijeron algunos, el volcán. Tengo precaución con eso, porque allá había muchos hermanos también que murieron allí.
Hay una bendición de Dios para la familia donde hay un creyente. Por ese creyente Dios detiene. Me gusta recordar Génesis 18, Sodoma y Gomorra. Dios decide terminar con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y usted recuerda que Abraham llega con el Señor a entablar un diálogo con el Señor, a decirle: Señor, ¿por qué vas a hacer eso? Señor, si hay 50 creyentes ahí, ¿lo harías? Dice Dios: no lo voy a hacer. Por eso 50. Es un mundo, una ciudad de maldad, de pecado, de perversión, de homosexualismo, Sodoma. Pero Dios dice: si hay 50 creyentes, no lo voy a destruir. Por eso 50. Y en este diálogo Abraham, ¿no? Negociador, ¿verdad? Abraham negociando, dice: pero si solo hay 40, no lo voy a destruir, dice. Y si solo hay 30, y así va bajando, ¿no? Va bajando el número. Y llegan a 10, y dice Dios: si hay 10 creyentes en Sodoma, no voy a destruir la ciudad. Y lo que sabe, que investigamos, que ni 10 había, solo 4. Y Dios destruyó la ciudad y liberó a los 4. Porque hay una bendición de Dios para la familia donde hay un creyente. Si usted, hermana, es creyente y su esposo no es creyente, o sus hijos o todos los demás no son creyentes, hay una bendición de Dios en su casa. El creyente está ahí. Por ese creyente Dios canaliza bendiciones para esa familia. Así es que alegraos, pueblo mío, porque hay bendición donde hay un creyente. Hay bendición del Señor. Ahí está Jacob en la casa de Labán, trayendo gran bendición. Ese Labán era un mafioso. Génesis capítulo 20, 30. Ese Labán era mafioso, le dio la mujer que no quería. Lo engañó, le dijo: aquí está, y se llevó la otra. Pero por Jacob hubo bendición ahí. Recuerda a José también, en Génesis 39, en la casa de Potifar hubo bendición, dice. ¿Por qué estaba José? El creyente trae bendición. Chiquimula es bendecida porque aquí hay pueblo de Dios, porque aquí hay creyentes que alaban a Dios. Hay bendición canalizada a Chiquimula por medio de los creyentes que alaban al Señor. Es el canal de bendición. Y en este caso la bendición puede resultar en la conversión del no creyente. Aquí dice el texto que hay bendición y posibilidad de que el incrédulo llegue a conocer a Cristo por el testimonio del que es creyente. Qué gran responsabilidad, ¿no? Para una esposa creyente, dar un buen testimonio y atraer a los no creyentes de su familia por medio de su testimonio. Versículo 28, hermanos: si te casas, no has pecado. Si una doncella se casa, pues no ha pecado, que se case. Sin embargo, dice la Biblia, tendrán aflicciones, problemas, tribulaciones. Se los advierto de una vez, ¿no? ¿Cuáles son las razones para casarse? ¿Por qué las personas se casan? ¿Cuáles son las razones? ¿Sabe que el matrimonio resuelve problemas? Jovencitas que dicen: yo me voy a casar porque ya es que esa es la solución. Me voy a casar porque mire, ahí está el remedio de mis problemas. Ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá, me voy a ir, me van a robar mañana en la noche y me voy. Porque dicen que por aquí roban, ¿no? Pues ya no. Mi mamá me decía que en Oriente roban a las muchachas por la noche y al otro día ya no están. Pero ¿sabe usted que el matrimonio resuelve algunos problemas? Cuando pensamos por qué casarse, yo pregunto: ¿por qué se quiere casar usted? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? A veces son embarazos prematrimoniales. La gente se casa porque ya se le nota, dicen, ¿verdad? Y hay que casarse, pues. A veces hay rebelión en los jóvenes y por eso se quieren casar. Son rebeldes. Quieren escapar de su casa. Se sienten solos. Hay una presión social: casate vos, ya te dejó el tren, le dicen todos, y aquel se casa y no está preparado para eso. A veces hay presiones también de culpabilidad, a veces hay lástima, a veces hay romance, Estando en Cuba hace algunos años, allá en el malecón de Cuba, con unos hermanos, le digo yo: ¿y todo esto aquí a la orilla del mar para qué es? Porque es un camino a la orilla del mar. Para romancear, me dijeron.
Ese lo construyó Fidelito para romancear. Aquí vienen a romancear los jóvenes. Y ya me dijeron los hermanos que por aquí hay también para romancear. No sé, por aquí cerca creo que es. Porque hay necesidad de romancear, ¿no? Ahí está. Muchas veces el romance es una causa de los matrimonios. Pero hay razones válidas para casarse. Pero no crea usted que el matrimonio resuelve todos los problemas. El matrimonio a veces crea problemas. Si no estamos preparados, el matrimonio potencialmente nos causará aflicciones, tribulaciones, es la palabra que usa aquí la Biblia. Dos personas diferentes, temperamentos diferentes, emociones diferentes, la voluntad diferente. Cada persona tiene sus grados de enojo, tiene su grado ahí de orgullo, de deshonestidad, de egoísmo. Hay presiones económicas, presiones físicas, presiones mentales, emocionales, espirituales, y eso puede intensificar los conflictos en el matrimonio. Aquí en 1 Corintios 7, 28 dice el texto: si te casas está bien, cásate, pero debes saber que hay problemas, debes saber que hay tribulaciones, aflicciones. Debes entender esto, y Pablo dice: yo lo quiero evitar. De aquí sacan la conclusión que Pablo era un solterón, ¿verdad? Guapísimo, pero soltero, el apóstol Pablo. Y la razón aquí que el apóstol da, que habrá problemas en el matrimonio, es porque aparentemente en los tiempos en que Pablo escribe había una crisis económica en Corinto que estaba por llegar. Había una situación económica complicada que debían de prepararse muy bien los jóvenes para casarse. Surgió Nerón por ahí, un emperador romano que era muy duro y que estableció un gobierno de mano dura. Y dice Pablo: van a haber problemas. Estando uno solo, agarra su mochila y se va, pero ya con hijos, con familia y la crisis y todo, preocupaciones. Hay que saber, hermano, cuando se casan los jóvenes, que pueden resolver algunos problemas, pero pueden venir otros problemas también. Me decía un amigo: fíjate que mi novia tan linda, pero nomás nos casamos empezó a enfermar. Era tan bonita y tan saludable, pero nomás nos casamos que dolor por aquí, que le duele aquí, que rompí mi tecolote, me dijo el grandote, porque se miraba tan linda y tan saludable. Hágale un chequeo, le dije, con Aprofan antes de todo eso. Bueno, mire, versículo 33. Para terminar, el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí yo veo el principio de agradarse unos a los otros. Aquí dice agradar a su mujer. Es establecer una relación positiva de agradar a la mujer, agradar al esposo. En alguna parte leí que el primer año del matrimonio todo muy bonito, el hombre roncador, pero la señora feliz. Ay, tus ronquidos, qué lindos, me dan seguridad, siempre oigo que estás a mi lado. Ya me acostumbré, dice, a esos tus ronquidos que me encanta oírlo para dormir. Sé que aquí estás para protegerme. Ronca más, le dice, ¿verdad? Pero ya a los 10 años, ay, mira, esos tus ronquidos ya me están cayendo mal. A los 20 años, mira, ya no te aguanto. Pareces tráiler en la bajada. Como esos, andate a la sala. Ya no quieren ronquidos, porque hay cambios. Y el desafío es agradar, ¿verdad? A la persona, a la esposa, al esposo. Hay que tener disponibilidad a agradar al cónyuge, es una preocupación. Esto significa que hay que preocuparse, que hay que afanarse. En el lado positivo hay que cuidar, hay que mantener una buena relación, algo agradable. Hay diferencias, pero hay que superarlas y promover una buena relación. Y por cierto, primeramente hay que agradar al Señor y luego al esposo, a la esposa. Atender primeramente al Señor y luego a la esposa. Y sabe que hay que agradar porque esos son los compromisos que se hacen cuando una persona se casa. ¿Promete usted? Prometo. Promete, todos lo prometen. Pero a los 20 años ya se los olvidaron. Va, que hoy hay videos, ¿verdad? Mira el video, le dice la señora. Ahí, oí lo que dijiste.
Antes en mis tiempos solo pintura a lápiz había, ahora hay video. Y ahí está el video donde prometiste, hay que cumplir todo eso, dice. Tenemos que agradar. Las 3 quejas de la esposa, ¿no es cierto? La primera queja, ya no me quieres como antes. La segunda queja, no tengo que ponerme. Y la tercera queja, ay, estoy regorda tú. Y hay que aguantarla, ¿no? Hay que decir, sí, mi vida, estás regorda, pero te quiero. Hay que agradar, ¿no? Y recordar los votos y las promesas que se hicieron en el matrimonio. Son principios de la palabra de Dios para el matrimonio, hermano. Son principios que nos sirven. ¿Y cuánto deseamos que cada uno de nosotros ponga en práctica estos principios realmente? Que podamos renovar nuestro compromiso. Que podamos renovar nuestro compromiso en la familia, con los hijos, con toda la familia extensa y especialmente en el matrimonio. El Señor está de nuestra parte y Él quiere que tengamos familias saludables y que luego tengamos iglesias saludables también. Si es necesario, reparemos nuestra familia, no la del vecino, la de nosotros, que arreglemos nuestra familia, que podamos revisarla y podamos arreglar lo que podamos en la familia.